Hermanos, en esta preciosa noche yo quiero dejar en el corazón de ustedes una pequeña meditación de la palabra de Dios para los que ya están conectados y lo vamos a hacer, mis hermanos, en el libro de Romanos, en su capítulo 8. Romanos, capítulo 8, y vamos a leer lo que dice el versículo 32, 33 y 34 para poder atesorar la palabra del Señor y unos versículos más, hermanos, para poder ver su contexto. Y esta porción bíblica nos dice de esta manera: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel quien nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, esta porción de la palabra del Señor nos va a ayudar para comprender, mis hermanos, sobre el peligro de tomar la oración como amuleto. Eso es lo que quiero compartir con cada uno de ustedes, que hay muchos conceptos no bíblicos con relación a lo que es la oración. He leído libros, he visto notas de algunas denominaciones donde ellos dan por certero y dicen: la oración tiene poder. Y hermanos, cuando nosotros vemos esta forma de expresión, es algo antibíblico, es algo que no concuerda con la Biblia. En otras palabras, cuando estas expresiones salen a luz, creemos que la oración es un amuleto. Creemos que la oración, pues, tiene que ver con algo que tiene un poder en sí mismo y que en realidad no conecta con el orden de las escrituras. Y a la luz de la palabra del Señor, hermanos, nosotros podemos darnos cuenta que si esta expresión no es correcta, entonces debemos de recordar el orden bíblico, que lo que enfatiza la Biblia no es que la oración en sí tenga poder, porque muchos han tomado la oración como un amuleto, como algo que tiene un poder sobrenatural en ella misma, cuando la palabra del Señor nos hace recordar el orden bíblico que dice que la oración de fe es donde Dios va a obrar, es donde Dios está presente, es donde Dios va a actuar. Y mis hermanos, hay muchas formas de caer en niveles de incomprensión de las escrituras, porque muchas veces nosotros creemos en cosas que no son tan bíblicas. A veces porque lo dijo alguien, o lo dijo un pastor, o lo dijo una denominación, o lo dijo cierto grupo de hermano o hermana, pero por no examinar las escrituras se puede caer en este desnivel que no es correcto a la luz de las escrituras. Entonces la palabra del Señor hoy nos quiere hacer recapacitar, hermanos, para no caer
en esa tentación, en creer que la oración en sí tiene poder y cae al nivel de amuleto, cae al nivel de superstición, cae al nivel de un egocentrismo que no concuerda con la bendita palabra de Dios. Y el concepto bíblico es que es la oración de fe. La oración de fe es donde Dios siempre está activo, donde Dios se va a revelar y manifestar, donde Dios va a cumplir su perfecta voluntad. Y mis hermanos, es aquí donde nosotros podemos ver el orden de las escrituras para darnos cuenta, mis hermanos, que muchas veces creemos en el poder de la oración, en el poder de la oración del pastor, en el poder de la oración de la iglesia, en el poder de la oración de los diáconos, pero hermanos, el énfasis no está en nada de eso. Ningún pastor tiene poder, hermano, en la oración, ningún diácono ni ninguna iglesia. La oración de fe es donde Dios se manifiesta. ¿Y cuál es el orden bíblico de acuerdo a lo que está diciendo Romanos? Noten que el libro de Romanos, hermanos, lo dice de esta manera para que nosotros veamos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Notemos esta interrogante. ¿Quién es el que condenará? Pues la realidad, hermanos, cuando vemos a la luz de la palabra de Dios que el que condena es nuestro Señor Jesucristo, y cuando nosotros vemos que todo ser humano va a llegar ante el tribunal de Cristo para dar cuentas, y que nos revela la palabra del Señor, que el Señor va a condenar al mundo, porque la primera vez vino como Salvador, la segunda va a venir como juez. Entonces esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, quién es el que condenará. Nosotros sabemos que solo Cristo es el que va a ser el papel de Salvador y de juez en sus dos venidas, la primera y la segunda. Pero nos hace recordar la palabra de Dios. Cristo es el que murió. Si existe el evangelio, si existe la gracia de Dios, si existe el poder de Dios, si existe el poder del evangelio, es por esta sencilla razón de esta gran verdad bíblica que lo puede entender cualquier niño, que Cristo es el quien murió. Y cuando nosotros nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo cumplió el plan perfecto de Dios al morir por nuestra culpa, por nuestro pecado, hermano, cada palabra que sale de la boca de nuestro Señor glorifica a Dios Padre para que nosotros veamos que no hay contradicción en las Escrituras. Y la palabra del Señor nos hace recordar que no solo murió, más aún el que también resucitó. Miren, hermanos, de manera tan perfecta cómo se complementa la obra de redención, que Cristo no solo murió, sino resucitó, para ver que Él entregó su vida por los pecadores y el poder que tiene Él en sí mismo en haber resucitado, y este poder que Él tiene en sí mismo es lo que nos hace recordar a cada uno de nosotros el que también está a la diestra de Dios. Noten esto, resucitó para estar a la diestra de Dios. ¿Y para qué? Para que interceda por nosotros. Si la oración, mis hermanos, va de acuerdo a la oración de fe, al orden de redención, al orden de salvación, al orden de justificación, al orden de que en la palabra de Dios mismo emana el poder de acuerdo a la fe revelada en la Escritura, nos ayuda a comprender, mis hermanos, qué es la razón del por qué nosotros debemos de saber Cristo primero intercede por nosotros, para recordar que Él murió, que tiene poder ahora sobre el pecado. Él resucitó porque Él triunfó sobre toda adversidad.
con un cuerpo glorificado para confiar en Él, que Él sabe los detalles de nuestra vida y conoce lo mejor para nuestra vida y trata con nuestra vida, porque somos tentados a pedir solo bienestar, salud, dinero, propiedad, que todo ande bien, pero cuando nosotros nos damos cuenta lo que está en el contexto, miren lo que dice el versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Lo que está describiendo la palabra de Dios es que ser seguidor de Cristo, ser discípulo de Cristo, el creyente que se hace de la fe en Jesucristo, debe de saber que puede morir por la causa de su Señor, para gloria y honra de Dios, para dar buen testimonio para gloria del Señor, porque, hermanos, está el mundo como adversario, está la carne como adversario, está el enemigo como adversario, que de alguna manera están contra lo que es agradable delante de Dios y lo que honra y glorifica a Dios, y a veces persiguen a los cristianos injustamente, y otras veces porque el cristiano ha dado lugar a su carne, y otras veces porque el mundo ha engañado al cristiano, y de alguna manera, hermanos, a veces el cristiano tiene que entender que va a enfrentar la muerte, ya sea por el mundo, ya sea por la carne, por el enemigo, pero que debemos de saber, hermanos, que el cristiano puede llegar a vivir la muerte en esa experiencia tan real, porque es una realidad sobre los adversarios del cristiano, y qué bueno que es por dar buen testimonio por causa de Cristo. Qué bueno que si es por causa de la verdad. Y entonces esto encierra, hermanos, una gran verdad para no caer en que la oración en sí tiene poder, porque eso no es el orden bíblico. El orden bíblico es la oración de fe. La oración de fe encierra estas grandes verdades, que Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo está a la diestra de Dios Padre, Él intercede por nosotros para que nuestra confianza esté solo en el Señor. Esto quiere decir que antes que cualquier necesidad que nosotros le pidamos, debemos de recordar, hermanos, que hay alguien que intercede por nosotros con todo poder, con toda gracia, recordándonos que Él va obrando en nuestra vida para que nosotros podamos vivir una vida en santidad, para que la gloria y la honra sea para nuestro Señor. Pero tener conceptos no tan bíblicos, hermanos, eso no glorifica a Dios. Tener conceptos lejos de la escritura, hermanos, eso no glorifica a Dios. Orar al Señor y parecernos solo al asadón, querer y querer y querer, sin estar consciente de que podemos morir por la causa de Cristo, dando buen testimonio para la gloria de Cristo. El cristiano debe de estar dispuesto para poder estar listo por si en dado caso llega esta experiencia en su vida, para que aprenda a glorificar a Dios en su vida. Pero la oración en sí no tiene ni un poder. Donde emana poder es esa oración de fe. Y el contenido de la palabra del Señor, de acuerdo a la fe en las Escrituras, es que Cristo murió, resucitó, está a la diestra de Dios Padre, intercede por cada uno de nosotros para que nosotros aprendamos a confiar solo en Él, porque tiene un plan para nosotros más que en cualquier oración terrenal, más que en cualquier oración congregacional. Porque posiblemente la oración congregacional esté orando mal, posiblemente la oración del pastor no esté tan bien, posiblemente la oración de los diáconos no esté tan centrado a la escritura, porque desconocen la perfecta voluntad de Dios, pero el que murió en la cruz sí conoce perfectamente la voluntad de Dios, y debemos de aprender a confiar en Él antes que en cualquier tipo de oración humano, y máxima si no concuerda con el orden de la escritura. Para no caer en estos desniveles, que la oración se vuelva amuleto, porque muchos toman esto solo para vivir esos desniveles y son muy egocéntricos, muy egoístas estas formas de pensamiento.
porque le gusta pedir, pero no le gusta meditar en la Escritura, en el contenido de esa fe hermosa que Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo está a la diestra de Dios Padre, Él está intercediendo por sus hijos para poder recordarles que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que estemos enfermos o no enfermos, que tengamos dinero o no dinero, que estemos para morir o no morir, que hay un accidente o sin accidente, el Señor está con nosotros. Y Él sabe cómo tratarnos para enseñarnos a ser más humildes y a depender de su bendita palabra. Pero con todos los que les gusta orar y tomar la oración como amuleto sin querer saciarse de la palabra de Dios, es nada más un cascarón, una religiosidad que no concuerda con la palabra de Dios. Porque la oración en sí no tiene poder, pero la oración de fe, donde está la obra redentora de Cristo que murió, que resucitó, que está a la diestra de Dios Padre, que intercede por nosotros, hermanos, eso sí glorifica a Dios Padre. Que el Señor les bendiga, hermanos.